San Juan 21. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distanciaban de tierra como 200 codos. Oramos. Gracias, Dios, te damos en esta hora porque tú estás con nosotros, Señor. Muéstranos tu palabra y tu verdad, porque nos hará libres, Señor, y nos ayudará a poder vencer toda mentira del diablo en nuestras vidas, Señor. Porque tú has venido a darnos vida en abundancia, Señor. Úsanos, Señor. Instrumentos tuyos somos. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero hablarte de algo que es importante en la vida de nosotros, los cristianos, los de Cristo, los verdaderos, los genuinos. Hoy quiero hablarte de la restauración de Pedro, porque sé que hay algunas personas, algunos hermanos que necesitamos ser restaurados, que necesitamos conocer la verdad, porque muchas de las veces el enemigo puede venir a engañarnos, como comentábamos en el anterior tema, ¿verdad? Que viene a engañarnos a veces de las personas, pero eso es mentira. Entonces, hoy también Dios nos va a hacer verdaderamente libres, y vamos a ver bíblicamente cómo fue el proceso de Pedro en estas circunstancias. Bueno, ahí dice que ellos estaban juntos, ¿verdad? Y que Pedro regresó a pescar, o sea, él ya estaba regresando a lo que él antes era, cuando Jesucristo le dijo que él lo haría pescador de hombre, y él se fue a pescar. Recordemos que Pedro había negado a Dios. Recordemos que Pedro había tenido una experiencia muy dolorosa con el Señor. Vamos a recordar que Jesús le había dicho que él lo iba a ser pescador de hombres, y en este momento podemos ver que Pedro estaba regresando a su vieja vida, a su vida secular, a la que Dios le había sacado, porque lo hizo pescador de hombres. Y posiblemente pueda ser pues que quería despejarse un momento, ¿no? De todo lo que había pasado, pero pues sus compañeros, sus hermanos le dijeron: vamos contigo. Pero algo bien interesante, ¿verdad? Dice que mientras ellos estaban ahí esperando, estuvieron ahí toda la noche, mientras ellos estuvieron esperando que pescar algo, no pescaban nada. Dice que se les apareció un hombre. Un hombre les dijo, pues les habló y les dijo que tiraran la red hacia la dirección correcta, y entonces sacaron muchos peces, ¿verdad? Se dio cuenta que era el Señor. Jesús regresó a buscarlos. Jesús se les manifestó, se le manifestó a Pedro. Vamos a hablar de Pedro, así que me voy a estar refiriendo a Pedro. Cuando hablemos de otro discípulo nos estaremos refiriendo
al discípulo. Amén. Jesús regresó a buscar a Pedro y le mostró el mismo milagro con el que fue llamado. Yo quiero que te acuerdes de lo que te estoy recordando, lo que te estoy diciendo, que ese mismo día cuando Jesús lo encontró, que le dijo que le iba a hacer pescadores de hombres, le dijo lo mismo, se le manifestó exactamente de la misma manera con el cual le había llamado por primera vez. O sea, Jesucristo se le manifestó de la misma manera, con el mismo milagro a Pedro. Aunque nosotros olvidemos y pensemos que ya no podemos seguir, Jesús nos recuerda cómo nos llamó con un llamamiento santo a su presencia. Y en cuanto Pedro supo que era su Señor, lo primero que hizo, se vistió, porque dice la palabra que se había despojado de sus ropas. Y en segundo lugar, se echó al mar. No era una distancia corta, ni sabemos en qué condiciones estaba, mas la necesidad de Pedro por estar cerca de Dios fue más fuerte que nada. No sabemos qué tan lejos estaba Pedro de la orilla del mar. No sabemos en qué condiciones se encontraba el agua. No sabemos, no nos dice mucho. Pero quiero que veas esto, la necesidad de Pedro. O sea, en cuanto a él le dicen es el Señor, Pedro se ciñe, se echa al mar, corre, nada hacia él. La necesidad de Dios. Recordemos que Pedro le había fallado, lo había negado, había pecado. Y él se sentía muy mal, se sentía desanimado al ver a su Señor. Ir a verlos, ¿cómo se habrá sentido su corazón? ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Pedro? Yo esto lo comparo como cuando, porque pasó, Jesucristo fue muerto y resucitó. Pero yo esto lo comparo como muchas de las veces cuando muere una persona y no nos portamos bien con ella, tenemos ese remordimiento, ese peso de conciencia, y bueno, hemos visto que es el verdadero arrepentimiento que tuvo Pedro, ¿verdad? Tenemos arrepentimiento cuando no hacemos lo mejor por esa persona y lo pudimos haber hecho. Entonces imagínate, Jesucristo había muerto. Pedro lo había negado antes de su muerte. ¿Cómo se sentirá? ¿Cómo se había sentido Pedro? ¿Y cómo se ha de haber sentido al verlo? Que había ido a llamarle con el mismo llamamiento. Y al llegar a ver Jesús que le estaba sirviendo, porque dice su palabra que ya estaba preparando él comida para ellos. Recordemos que Pedro lloró amargamente su transgresión y fue al instante. No pasó un año ni más como otro personaje bíblico. Él fue al instante, o sea, cometió la transgresión, vio que Jesús lo estaba viendo y lloró amargamente. Yo no sé por lo que tú estés pasando, pero Dios lo sabe. ¿Por qué? Porque igual que a Pedro, Jesús lo está viendo. Porque en el momento de las caídas, Jesús lo está viendo. Jesús no está lejos. Pero ¿sabes lo que hizo Pedro? Lo volteó a ver. Pedro volteó a ver a Jesús y vio que Jesús lo estaba viendo. Tenemos que reconocer cuando nosotros fallamos a Dios, que Dios nos está viendo. Y nos tiene que doler amargamente. El verdadero arrepentimiento es otro tema también muy importante para nosotros. Tener siempre el verdadero arrepentimiento. Todo lo que él había vivido, todo lo que él había pasado en ese tiempo, ver a su maestro fue su salvación. Yo creo que cuando a veces tenemos complicaciones en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, lo único que queremos es ver a nuestro maestro, es ver a nuestro Salvador, es decir, no estés en silencio, ¿no? Pero nosotros tenemos que mover la mano del Señor con nuestras acciones y con un verdadero arrepentimiento. Ellos comieron juntos
Y este acto es de amistad. Tú no invitas a comer a tu casa a cualquier persona, o no te encuentras a una persona en la calle y la invitas a comer. A comer, por lo regular, las personas que se unen a comer es porque se aman, porque se quieren, porque les gusta estar con ellas. Entonces Jesucristo estaba comiendo con ellos. Este acto es de amistad. Imagina cómo se sentía Pedro. Tenía a su maestro enfrente, mas la culpabilidad y el desánimo de haber fallado ahí estaban. Y en la misericordia de Dios, Jesús le recuerda y le pregunta 3 veces si lo ama. En el versículo 15. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió Jesús: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 3 veces le había negado. Y se entristeció tal vez, porque 3 veces fue las que él le había negado, y 3 veces son las que Jesucristo le había preguntado. Obviamente le recordó su pecado. Obviamente él regresaría automáticamente a ese momento. Pero algo muy importante que le dijo: ¿tú me amas? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que tu pesca? ¿Me amas más que todo lo que estás viviendo? ¿Me amas más que lo que pasaste? ¿Me amas más que tu caída? ¿Me amas más que tus circunstancias? ¿Me amas más que tu orgullo? Sí, Señor. Apacienta mis corderos. Si me amas, si amamos a Dios, realmente, aunque pase lo que pase, tenemos que seguir trabajando en la obra. Si lo amamos, si realmente lo amamos, tenemos que seguir trabajando. Si realmente amamos al Señor Jesucristo, tenemos que seguir trabajando. En ese momento, Jesucristo ya le estaba encomendando nuevamente su ministerio, por el cual había sido llamado pescador de hombres. ¿Me amas más que esto? ¿Me amas más que pescar peces? Sí, sabes que te amo. Pescador de hombre eres. Le regresó automáticamente desde ese momento su ministerio. Y podemos recordar también en un pasaje bíblico la historia de el hijo pródigo, que regresó con su padre. Y él le decía: hazme como alguno de tus siervos. No merezco ser llamado tu hijo, pero el padre sabía y sentía lo que este hijo pródigo estaba sintiendo en su corazón. Y Jesucristo también sentía y veía lo que Pedro estaba sintiendo en su corazón, porque Pedro dijo: tú lo sabes todo. Igualmente este padre de familia sabía lo que el hijo pródigo tenía en su corazón. Y como él lo sabe todo, le puso el anillo en su mano y lo vistió. Y el anillo en el dedo significa autoridad, significa tu ministerio. Pero con una grande enseñanza y experiencia de no volverlo a hacer jamás.
Y es que las 3 veces Pedro reconoce que Jesús es Dios y declara: tú lo conoces todo, sabes que te amo. Y es que en verdad Pedro amaba a Jesús, pero Pedro confiaba en sí mismo, tanto que decía que hasta la muerte. Mas en nuestra confianza y nuestra fuerza debe estar fundamentada en Jesucristo, y solo así podemos cumplir. No podemos estar como Él lo hacía, que Él siempre fue muy atrevido, pero el atrevimiento no es bueno para nosotros como cristianos, porque nos mueven a veces nuestras emociones. Tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Jesús veía su corazón y veía que era sincero, pero después de esto, Jesús promete que ya le será fiel hasta la muerte. Pues claro está que Jesús le dice en el verso 18: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirán a otro y te ceñirá a otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Quiere decir que Pedro antes hacía lo que quería. Pedro antes podía sacar su espada y cortar la oreja. Pedro antes podía decir: lávame todo, entonces no nada más lava mis pies ni las manos, lávame todo. Pedro podía decir antes que no te acontezca tal cosa, pero Dios aquí le estaba diciendo: ahora ya no, cuando seas más viejo ya no, ya vas a hacer mi voluntad y me vas a glorificar con muerte. O sea, Pedro de alguna manera quería escapar, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, aunque sea en la circunstancia que sea. Y lo más importante, al último, sígueme. Dios permite seguirlo, aún después de haber caído, siempre y cuando sea un verdadero y doloroso arrepentimiento, tanto que nunca más querramos que Jesús se aleje de nuestras vidas. Hay esperanza, hay esperanza, hay esperanza para las personas que han negado a Dios. Pero ¿sabes cuál es la diferencia del testimonio de Pedro y de Judas? Que Dios conocía los dos corazones. Y el corazón de Pedro lo amaba. El corazón de Pedro era diferente al de Judas. Y Judas siempre robaba y hacía muchas cosas. Era un corazón malo. Tenemos que tener un corazón bueno también. Tenemos que todo lo que hagamos sea perfecto y agradable delante de Dios, para que seamos tenidos por dignos de escapar de todo lo que viene al mundo. Yo no sé por qué circunstancia estés pasando, pero algo es cierto. Si algún pecado, abogado tiene a Cristo, tiene a Jesús. Y como siempre predico en casos de avivamiento, las caídas son caídas. No es que te quieras tirar y te quieras quedar tirado. No creo que haya alguna persona que se quiera caer, y si lo hay, pues entonces ya no sería caída, ya sería que él quiere caer, que él quiere negar a Jesús. Pase lo que pase, la circunstancia que estés viviendo, tenemos que ser fiel hasta la muerte. Pedro tuvo miedo de morir, por eso negó a Cristo. Tenemos que ser valientes y esforzados. Y este tema no es para que la gente haga lo que no tiene que hacer. Este tema es de restauración, porque Jesús muchas veces dice: no peques más, no peques más, no peques más. Y es un tema muy complicado, porque cuando el pueblo fue sacado de Egipto,
Dice la palabra de Dios que había serpientes ardientes que mismo Dios mandó que los mordieran porque habían estado quejándose y hablando mal. Y no todos los que las serpientes mordieron fueron salvos, solamente algunos que pudieron voltear a ver a la estatua de bronce que estaba puesta para salvación. Pero muchos no voltearon a ver, muchos no corrieron con la misma capacidad, con el mismo amor de voltear a ver la serpiente. Es lo que te digo, Pedro volteó a ver a Jesucristo. Jesucristo lo estaba viendo. Pero Pedro hizo algo muy importante que como cristianos también tenemos que hacer, voltear a ver a Cristo. Y en este pasaje de la serpiente de bronce, no todos voltearon a ver la serpiente. No todos la voltearon a ver. Y no por eso murieron. ¿Sí? Este tema es de restauración. Que sea de bendición a tu vida. Que no lo uses para mal, sino para bien. Que Dios te bendiga. Gracias te damos en esta hora, Señor, por todo lo que nos has dado, porque tú eres bueno y misericordioso, porque tu misericordia es nueva cada mañana, porque tú eres un Dios de justicia, pero también eres un Dios severo, porque también eres un Dios que no le gusta que queramos burlarte, Señor. Perdónanos, ayúdanos a ser mejores, Padre, porque tú no eres como los padres terrenales, Señor, que a veces quieren engañar los hijos a los padres, que quieren burlar, que piensan que llorando van a conseguir. No, tú no puedes ser burlados. Por eso te pedimos en esta hora, Señor, que nos ayudes, Padre, que nos ayudes a llevar una vida en santidad, en amor a ti hasta la muerte, Señor, hasta la muerte, como dice tu palabra, Señor, hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Gracias, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por ser nuestro abogado, pero el abogado eres tú y tú solamente vas a ver en el corazón, en las acciones, en los frutos, si realmente merecemos esa oportunidad. Porque no hay abogado más fiel que tú, no hay abogado más justo que tú. Tú sabes lo que haces, tú sabes lo que dictas, tú sabes las sentencias, tú sabes las libertades que nos das, bendito Padre. Danos temor y reverencia delante de ti, Señor. Un pueblo santo como tú mereces. Que seamos siempre reflejo y espejo tuyo. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que este mensaje sea de edificación, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga en gran manera. Seguimos trabajando para la obra. Dios bendiga.